Un saludo para nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, siempre aquí dispuestos para compartir la palabra, para llegar a las necesidades que todos tenemos como seres humanos, como creyentes, aún como no creyentes. Pero por la gracia y misericordia de nuestro Dios podemos recibir de parte suya las mejores cosas en su bondad, en su infinita misericordia. Así que agradecemos al Señor por el tiempo que nos da, por nuestras familias, por la vida, y también porque Él está pendiente de cada aspecto de lo que tengamos que enfrentar como seres humanos. Padre Santo, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por la salvación tan grande. Gracias por la vida, gracias por nuestra familia, gracias por las capacidades que nos has dado, Señor. Pero también entendemos que la vida no es fácil, que hay circunstancias y situaciones que debemos de afrontar con madurez de la mejor forma. Y ahora somos conscientes, en la medida que te conocemos, que en tu palabra nos has dejado suficientes herramientas para que podamos enfrentar todas las cosas que naturalmente vienen sobre nosotros, vienen sobre nuestro futuro, o aún cosas que nos alcanzan de nuestro pasado. Pero tu amor y bondad siempre están con nosotros. Yo te pido por todos los enfermos, por los necesitados, por los que tienen crisis, por los que tienen angustia. Señor, gracias porque ya has hecho tantos milagros entre nosotros, de toda índole, oh Dios, que solo nos resta confiar y agradecerte por lo que hoy necesitamos y que necesitarán nuestros hermanos, aquellos que están en recuperación, aquellos que tienen algún tipo de problema, no importa si es físico, emocional, económico, espiritual, no importa, Señor, tú estás con nosotros. También queremos orar por mucha gente de pueblos lejanos, pueblos no alcanzados, porque creemos que tu amor es para compartir acá en nuestra tierra y traspasando culturas, llegando a lo más allá y lo más lejano. Señor, de alguna manera todos los seres humanos somos esclavos de muchas cosas. Tenemos codependencias a personas, a circunstancias, a situaciones, a asuntos físicos, oh Dios, y nos cuesta tener un autogobierno, dominio propio. Pero ayúdanos, Señor, a entender que por Jesucristo podemos ser libres. La esclavitud que tanto hemos criticado en la historia del pasado, hoy se disfraza de muchas maneras, pero continúa oprimiendo y dañando al ser humano. Por eso creemos que debemos de compartir el Evangelio y llegar a las personas necesitadas con él para que sean libres en Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y llega a lo más profundo del corazón y empieza a hacernos entender, nuestro entendimiento, realmente cómo son las cosas. Hay demasiadas mentiras en este mundo y desafortunadamente muchas veces sucumbimos ante todo esto. Dice la palabra del Señor en Éxodo 2, del 1 al 11. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos e hijas, entonces solo el hombre saldrá libre al 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos, porque nos has hecho libres. Y tú no amas la esclavitud, al contrario, nos liberas. Así que guíanos y ayúdanos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Indiscutiblemente hoy se habla del esclavismo.
Y se habla del esclavismo en unos términos pues más modernos y se acusan unas naciones y sistemas políticos, ideológicos, económicos unos a otros de esclavizar a los trabajadores, esclavizar a las personas, esclavizarlos en la droga. Bueno, el discurso o la discusión está acerca de la esclavitud. Ahora, ¿cómo es la esclavitud hoy? ¿Cómo era antes? Y la Biblia, un libro santo, sagrado, que tiene revelación de Dios para el hombre, nos plantea acerca de la esclavitud y en términos de parecer que era normal en esa época o a qué se refiere exactamente. Dios nos ayuda definitivamente para poder entender muchas cosas y precisamente en esos términos, como lo acabamos de leer, la ley que fue dada al pueblo de Israel, empezamos a comprender en contexto qué pasaba allá y qué asuntos quería combatir Dios para traer libertad. Y muy al contrario de lo que algunos pudieran pensar, esas leyes nos arrojan una luz para entender que Dios estaba acabando con la esclavitud. Y tenemos que entender también el problema que se pone un poco más difícil cuando nosotros anacrónicamente juzgamos las normas del Antiguo Testamento, en este caso la esclavitud, con las ideas de lo que nosotros sabemos o pensamos en la esclavitud. Uno, la esclavitud que toca en nuestro tiempo o la reciente esclavitud, comillas, en la época en que nuestros amigos, hermanos, familia y ya personas aceptadas en nuestra cultura, afros, llegaron en condiciones muy difíciles, por obligación, vendidos como esclavos en nuestros territorios latinoamericanos. Suele suceder que nosotros interpretamos la palabra de Dios a la luz de nuestro entendimiento sin comprender qué sucedió allá. Pues muy bien, la arqueología es una herramienta muy útil para estos casos. Todos los textos antiguos escritos y las investigaciones que se han llevado a cabo a través de muchos cientos de años, recordando y reuniendo información de aquellas épocas. Estamos hablando de la Gran Mesopotamia. Y cuando comprendemos la gran cantidad de pueblos y las culturas que existían en la época, el esclavismo o la esclavitud, cualquiera de los dos términos, existía más como una condición de contratos, pero también de abusos. Empezamos a encontrar diferencias entre la propuesta general de los pueblos en aquella época y la propuesta de lo que nos enseña la palabra de Dios con el pueblo de Israel. Vamos a comprender varios asuntos. Era una costumbre que toda la producción básicamente de aquellas épocas se alcanzaba y se lograba a través de esclavos. No existía tal como que una empresa que contrata trabajadores. Los contratos no. De hecho, es más parecido. Estas formas que aparecen de esclavitud parecieran más formas de trabajo, porque hoy las personas tienen que trabajar sí o sí y muchas veces no escogen un mejor trabajo porque pierden recursos, no les van a pagar y están endeudados. Vamos a empezar a notar este tipo de cosas. Entonces, la propuesta que aparece en la Biblia es muy distinta a la de los pueblos. Y debemos de entender también que la ley casuística operaba en los pueblos de aquel entonces. ¿A qué me refiero? La forma de la ley en todos esos lugares consistía en esto de la causa-efecto. Por ejemplo, si tal cosa, entonces tal cosa. Si tal asunto, entonces tal cosa. No existía esa forma que hoy desarrollamos donde pensamos en proyectos y elaboramos unas condiciones y unas normas pensando en el futuro para que el proyecto suceda. Y nos hacemos un imaginario de lo que pudiera suceder para normatizar. En aquella época eran hechos que habían sucedido y se condenaba. Existía la ley del talión. Pero lo más interesante es que en el caso de la esclavitud, definitivamente eran contratos de trabajo y de hecho, y no quiere decir que no había esclavitud, es para entender un poco mejor. De hecho, le iba mucho mejor a los esclavos que a aquellos libres que eran pobres, porque los esclavos tenían unas garantías que el libre pobre no iba a tener porque él debía conseguir todas las cosas, techo, comida, protección, por sí mismo. Ahora, miremos el texto para tener una idea y poder decir
cómo la Biblia nos ilustra para combatir la esclavitud, ahora sí, del día o de nuestros tiempos. Estas son ordenanzas porque Dios le enseñó a su pueblo a vivir en medio de un mundo bastante difícil. Entonces, se refiere a comprar un esclavo hebreo. ¿Y por qué se compraba un esclavo hebreo? Se supone que era mejor con los extranjeros. No, aquí vamos a empezar a anotar datos. Dice, va a estar a tu servicio por no más de 6 años. Quiere decir que a los 6 años tenía que quedar libre. El 7º año tenía o debía quedar en libertad. Y además agrega, y no te deberá nada por su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Indudablemente, estas condiciones dadas aquí en contexto se refiere a personas que tenían muchas deudas, que habían perdido sus posesiones, su tierra, no tenían cómo recuperarlo y la única manera era tener un contrato de esclavitud. Ya nos vamos a dar cuenta que con el pueblo de Israel y las normas que dice la Biblia no los podían maltratar, tenían que suplirles. Era más una forma de contrato donde a los 6 años, no importa cuánto debiera, era ley, tenía que quedar libre y no había saldos pendientes, totalmente libre. Luego empieza a hablar de si es casado o si es soltero, y aquí es muy interesante porque dice claramente, si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Entonces no se rompe el hogar porque la familia es el núcleo central. Hay que proteger la familia. A veces nosotros hoy, para ya traducir esto a nuestros términos, nos tenemos que vender a ciertos trabajos porque necesitamos comer, necesitamos que atender a nuestros hijos y muchas veces nos vamos y los dejamos abandonados y perdemos esa oportunidad de estar con ellos y sobre todo cuando los niños están pequeños. ¿Cuántos hogares hoy están destruidos? Y muy a menudo me han pedido consejo. Pastor, conseguí un excelente trabajo, pero me tengo que ir 3 años a otro lugar, pero no puedo llevar a mi familia. Pues fíjese que aunque se es libre y se va a ganar mucho dinero, realmente no se está protegiendo a la familia. Y también hay una provisión. Si entonces ya te casas con alguien que era esclava, pues qué pena, esa esclava y sus hijos ya serán del amo. Ahora, pero aparece una oportunidad que como que era muy común. Eran las condiciones suficientes como para que este esclavo, en el momento de ser libre a los 6 años, al 7º decía, yo no me quiero ir, esta esposa que la conseguí era tuya, yo prefiero seguir trabajando contigo, porque amo a mi familia. Estamos seguros que si fueran condiciones de esclavitud como las conocemos nosotros en las historias recientes, pues yo creo que el hombre saldría y haría alguna revolución o algo para liberar a su familia. Entonces, otro asunto, dice, se tendrá prohibido cuando una mujer ya está allí con el amo y que, no me gustó esta esclava, dice, está prohibido venderla a cualquier extranjero. Y además, cuando una mujer que es esclava se casa con el hijo del dueño, dice literalmente, no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. ¿Por qué cambiaba tan fácilmente las condiciones? Porque realmente no era como la esclavitud de nuestro tiempo. Y ojo, no estoy defendiendo esa situación que se dio en el Antiguo Testamento. Se regulaba bajo la gran influencia de los pueblos extranjeros que presionaban a la nación de Israel a que copiara sus formas. Y Dios lo que quería era protegerlos a ellos para que no cayeran en terrible error de manejar a las personas como lo hacían las demás naciones. Y siempre advierte que cuando se libera ya no hay ningún tipo de deuda. ¿Qué podríamos pensar acerca de todo esto? Hay bastantes detalles otros que podríamos decir, pero es que no es justo que eso pase. Desafortunadamente así está en este mundo. El pecado es tan nocivo que está dañando y destruyendo. Encontramos pues en estas leyes y normas que al contrario de lo que pudiéramos pensar hoy, Dios empezó en esa época a combatir una idea generalizada en todas las naciones de la tierra. La nación de Israel pensaba en las personas como personas, pensaba en las familias y pensaba en liberarlos porque había norma para liberarles, pero además que pudieran pagar su deuda y que esto no les generara mayores problemas hacia el futuro. Mantener el núcleo, mantener la familia, siempre respetando el diseño original de Dios.
Definitivamente encontramos a un Dios amoroso que quiere acabar con la esclavitud, inclusive desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué nos esclaviza hoy? Hoy hay formas muy sutiles de esclavismo. De hecho, las personas en todos los sistemas, no importa cuál, si es un sistema económico X o Y, ustedes me entenderán, uno derecha o la izquierda o pensamientos o lo que sea, hay muchas maneras en que el ciudadano común y corriente queda aprisionado a condiciones impuestas externamente. Poco espacio tenemos para tomar las decisiones. El Espíritu del Señor, lo que dice la palabra de Dios es que seamos totalmente libres, pero tampoco quiere Dios una anarquía donde todos hacemos cada cual lo que quiere. Debe haber el respeto, por eso la unidad, la familia, la sociedad. Dice el Señor Jesús en Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Estas son las palabras de la lectura que hizo Jesús en la sinagoga y donde todos dijeron, ¿cómo así? Este es un revolucionario porque Él viene a traer libertad, Él viene a ayudar a los pobres, Él viene a cambiarlo todo. Pero ¿cómo lo hace Él? Lo hace mucho más allá de lo que el humanismo, los movimientos políticos y económicos ofrecen para traer libertad. Realmente lo que ha sucedido en todos estos sistemas políticos es, tú eres esclavo, yo te haré libre. Ahora, te haré libre de ese amo, pero ahora vendrás a ser mío, más o menos. Y luego cuando estamos por este lado, durante mucho tiempo que entendemos que fuimos engañados, entonces por otro lado nos dice, te están esclavizando, yo te voy a hacer libre. Y nos pasamos en esto. El problema más serio es que la libertad más costosa y más difícil de lograr es aquella libertad de asuntos que nosotros mismos individualmente hemos permitido se nos esclavice. La dependencia de las drogas, la dependencia emocional. Cuando no reconocemos nuestros errores, vivimos esclavos de nuestros errores. Reconocer nuestros defectos, reconocer nuestro pecado, reconocer la necesidad de otros, reconocer que no podemos arreglar todo a los golpes, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, reconocer que nuestra familia es importante, son asuntos bastante difíciles. Pero precisamente esos valores de todo esto que acabo de nombrar están en la palabra de Dios. Jesús se ofreció como el verdadero libertador, donde inclusive no vino para enseñorearse, vino para servir. Dice, no vengo para que me sirvan, yo no soy como los reyes de estas naciones. Yo vine para servir, yo vine para ayudar, yo vine para amar, yo vine para unir. Pero luego encontramos otro texto importante de la Escritura, Juan 8, 31 al 34. Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquellas emociones internas, deseos pecaminosos, Juan lo dice, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, el querer enseñorearse a los demás, tener control, dominio, explotar al otro, es algo que viene del corazón del hombre. Solamente podemos ser libres por Jesucristo. Y cuando entendemos eso, habrá una proclamación de verdad en nuestros labios. La palabra de Dios nunca esclaviza, siempre libera. ¿Cuántas luchas tenemos con nosotros mismos? Si yo no soy capaz, no de autoliberarme, sino reconocer mi esclavitud a muchas cosas que yo mismo escogí desafortunadamente y que necesito un libertador como Jesucristo, entonces no podré ser libre de otras circunstancias, otras situaciones o aquellos otros que quieran esclavizarnos. Enseñémosles a nuestros hijos la libertad en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias, porque somos libres. Conocemos la verdad que es tu palabra y necesitamos caminar en ella. Yo te pido por cada hogar y cada familia, ayudarles a entender lo valioso, lo preciada que es la libertad, Señor. Lo valioso de caminar por la vida entendiendo que podemos ser libres cuando nos sometemos a tu palabra, porque tu palabra no fue escrita para que alguien sacara provecho de nosotros, no, fue escrita para que nosotros sacáramos provecho de los principios, las normas, los valores, las leyes tuyas, oh Dios.
Padre, proclamamos libertad a los cautivos. Nos zafamos de cualquier tipo de esclavitud. Oro por aquellos que están esclavizados a las drogas, están esclavizados emocionalmente, a sus temores, a sus vulnerabilidades. Señor, oramos para que el mundo entienda que aunque haya gobiernos y haya normas, realmente esas normas y esos gobiernos no son las que nos pueden liberar. No son ellos los que nos pueden liberar. Solo Jesucristo nos hace libres. Proclamamos esa libertad a nuestros hijos para que ellos caminen por la vida entendiendo y comprendiendo que no tienen que estar esclavizados a nada ni a nadie. Aquellos que están esclavizados a su trabajo, a las deudas, en fin, cualquier tipo de esclavitud, que sean libres por el poder de la palabra, por Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, porque compartimos y proclamamos libertad a los cautivos. Los esclavos de antes, que hoy se manifiestan de otra manera, tampoco lograrán convencernos en su forma de pensamiento a que continuemos esclavos. Los que esclavizaban antes, que ahora se disfrazan diferente, tampoco lograrán convencernos que es bueno ser esclavo de nadie. Solo Jesús es Señor. Te damos gracias, honra y gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.